Buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a intentar explicar las transformaciones agrícolas que tuvieron lugar en el siglo XIX en España. Para ello, en primer lugar, vamos a intentar describir cómo era la agricultura a principios del siglo XIX en España. En segundo lugar, analizaremos las reformas agrarias que se dieron en la primera mitad de siglo. Más adelante explicaremos cómo se produjo el aumento de la producción tras las reformas agrícolas. Y por último, estudiaremos los problemas y los límites que tuvieron, problemas y límites que llegan aún a nuestros días. Bien, España era un país agrícola a principios del siglo XIX, por lo que la sociedad era agraria y señorial. Era agraria porque la mayoría de su población, en torno al 80%, se dedicaba a la agricultura, y era señorial porque nos encontramos ante un sistema de antiguo régimen. La mayor parte de las tierras la tenían las familias nobiliarias y la Iglesia. La tenían mediante la institución que se llama mayorazgo. Estas instituciones permitían vincular la tierra a los títulos nobiliarios y a las órdenes religiosas o diócesis. ¿Qué quiere decir vincular la tierra? Pues que esas tierras pertenecían a esa familia o esa diócesis para siempre. No podían ser compradas ni vendidas, sino que se heredaban por los propietarios. Sí que podían ser arrendadas, como veremos. Aparte de la propiedad territorial o del señorío territorial de esas tierras, los señores nobiliarios y las órdenes religiosas también poseían el señorío jurisdiccional, que les permitía dictar leyes en sus tierras. Después nos encontramos con una masa de pequeños propietarios, que en Castilla eran arrendados por los grandes propietarios, es decir, las familias nobles alquilaban tierras por un periodo de tiempo a los pequeños propietarios, y en la Corona de Aragón ese arrendamiento se daba mediante los contratos enfitéuticos. ¿Qué diferencia hay entre un contrato enfitéutico y un contrato de arrendamiento que se hacía en Castilla? Pues bien, los contratos enfitéuticos son a perpetuidad, son vitalicios, por lo que permitían que la situación del campesinado propietario de Valencia o de Cataluña fuera bastante mejor que la del pequeño propietario castellano o andaluz. Y en último lugar, existía la gran mayor parte de la gente que se dedicaba a la agricultura, que eran campesinos sin tierra, lo que se conoce como jornaleros. Bien, esta situación la intentaron revertir los liberales mediante las reformas agrarias. ¿Cuál era el objetivo de los liberales con esta reforma? Pues el objetivo era uno y único. Era intentar transformar el antiguo régimen en una sociedad liberal capitalista. Para eso tuvieron que tomar medidas. Principalmente hubieron 3 medidas. La principal era la abolición del régimen señorial. Como hemos dicho, el régimen señorial no permitía a los nobles la posesión de las tierras, sino que también dictar leyes sobre las personas que vivían en esas tierras. Uno de los principios del liberalismo es la igualdad jurídica, por lo que es lógico que quisieran acabar con esos señoríos. Pero en España la revolución liberal tardó mucho en darse y tuvo muchos altibajos. De hecho, la primera vez que se suprimió el régimen señorial fue en las Cortes de Cádiz, en 1811. Lo que ocurrió fue que cuando Fernando VII vuelve a España tras la Guerra de Independencia en 1814, deja atrás toda la obra reformadora de Cádiz y España vuelve al antiguo régimen. Pasa el tiempo y en 1820, con el Trienio liberal, vuelve otra vez a suprimirse este régimen señorial, que vuelve a ser restaurado otra vez por Fernando VII tras la derrota española contra los 100.000 hijos de San Luis, donde se restituye la monarquía absoluta. Por lo que esta abolición del régimen señorial no tendrá lugar hasta 1837, donde se abole definitivamente el régimen señorial en 1837 bajo la regencia de María Cristina. Bien, pues esta es la primera medida. La segunda medida es desvincular las tierras. Como sabemos, el capitalismo lo que intenta es introducir todos los productos posibles en el mercado, hacer el mercado extendible a todos los sectores. Aquí teníamos un sector que era la tierra, que por las vinculaciones no podía ser comprado ni vendido. Por tanto, con la desvinculación, lo que se permitirá será convertir la tierra en una mercancía que se pueda comprar y vender. Y por último, tendrán lugar
las desamortizaciones. Las desamortizaciones consisten en expropiaciones de tierra que pertenecerán principalmente al clero y a los ayuntamientos para después venderlas en subasta pública. Por tanto, estas son las 3 medidas de la reforma agraria: abolición del régimen señorial, desvinculaciones y desamortizaciones. Como hemos dicho, lo que se pretende es transformar la tierra en una mercancía, en una propiedad privada que se pueda comprar y se pueda vender. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta reforma agraria? Pues la primera consecuencia será que el dinero de la Hacienda Real aumentará. Estas reformas también se hicieron porque la Hacienda española vive en constante crisis durante el siglo XIX y pretendían mejorar la situación de la Hacienda mediante la venta de estas tierras expropiadas. En segundo lugar, los que compran estas tierras son individuos que no querrán trabajarlas e invertir en ellas, sino que querrán beneficios rápidos. Seguramente las utilizarán para arrendarlas y todos los años cobrar el arriendo o alquiler pertinente. Y en tercer lugar, muy importante, las parcelas quedaron en posesión de las mismas personas que la tenían antes de estas reformas. ¿Por qué? Porque una vez se desamortizan y son puestas a la venta, el campesinado pobre no tiene recursos para poder comprarlas y el Estado se niega a concederles préstamos para que las compren poco a poco, como pasó en el caso francés. ¿Esto a qué nos lleva? A que los únicos que puedan comprar estas tierras eclesiásticas y de ayuntamientos que se ponen en venta sean los que ya eran propietarios anteriormente. Por tanto, veremos que en este caso, en el caso de la estructura de la propiedad de la tierra, la reforma agraria no servirá para nada. Tendrá la misma estructura antes y después de la reforma. Esto no quita para que sí que se produjera un aumento de la producción tras las reformas agrarias. Pero este aumento de la producción no tenemos que engañarnos, no fue porque hubo una gran inversión en las tierras, sino simplemente porque se roturaron tierras que anteriormente no estaban cultivadas. Muchas tierras eclesiásticas no estaban cultivadas. Al ser desamortizadas, vendidas y puestas en cultivo, se aumenta la superficie total de cultivo que hay en España. Se pasa de 10 millones de hectáreas a 16 millones de hectáreas. Por tanto, es de lógica que a mayor superficie cultivada haya una mayor producción. El producto que más se expandió fueron los cereales, que llegó a ser el 80% del producto agrícola de España. Estos cereales estaban concentrados en la zona de Castilla, en grandes explotaciones de latifundios, propiedad de la vieja nobleza y la nueva burguesía. Por último, un sector muy importante de la agricultura tras la reforma agrícola será el sector de las exportaciones, que está en el litoral mediterráneo y que sí que tendrá una mayor inversión por parte de los propietarios. ¿Qué productos se exportan? Pues básicamente los mismos que hoy. La vid, lo que se exporta es vino, olivo, que se exporta el aceite de oliva, y por último los cítricos, la naranja y el limón, como hemos dicho, en el litoral mediterráneo. La vid principalmente en La Rioja, en Cataluña y en Andalucía, el aceite de oliva principalmente en Andalucía, en la provincia de Jaén, y por último los cítricos en el Levante, en todo lo que es el Reino de Valencia y en Murcia. Bien, también se produjo en el sector primario un retroceso de la ganadería ovina. Recordemos que era muy importante en la corona de Castilla la oveja merina, que tenía una lana muy buena y que el rey Alfonso X el Sabio había otorgado al honrado concejo de la Mesta muchos privilegios para la producción de la lana de la oveja merina. Bien, las Cortes de Cádiz y con las leyes liberales posteriores se intentan suprimir todos estos privilegios, por lo que la producción lanera en Castilla desciende mucho. Bien, como hemos dicho, aunque haya habido un aumento de la producción, estas reformas tuvieron sus límites y sus problemas. El principal límite es que no hubo modernización técnica. Se produjo un aumento de la producción porque se cultivaron más tierras, pero los propietarios no invertían en las tierras que compraban. Los que compraron tierras durante el siglo XIX fueron sobre todo la burguesía castellana. Pero la burguesía castellana no invertía después en esas tierras para sacarle más productividad, para sacarle más rendimiento. La burguesía castellana en lo que invertía principalmente era en la compra
de más tierras para poder arrendarlas a pequeños propietarios y que le pagaran un alquiler. También invertían en propiedades inmobiliarias para lo mismo, para poder cobrar alquiler a los que vivían en esas propiedades inmobiliarias. Y por último, invertían en la bolsa, en deuda pública. Como veremos, era una burguesía parasitaria muy diferente a las burguesías catalana y vasca, que sí que invertirán en la industrialización de sus respectivos territorios. Por tanto, no hay modernización técnica, hay un aumento de la producción muy lento. Esto es lo que se conoce como el atraso agrícola español. En comparación con el resto de países europeos, España aumentaba su producción a un ritmo muy, muy lento. Esto se debía a dos factores principales. El primer factor es el factor de los condicionantes climáticos y orográficos. España es un país muy montañoso, con unos suelos bastante pobres, que no permitía un nivel de productividad como se estaba dando en los países del centro y norte de Europa. Pero en segundo lugar, el factor que condiciona este lento aumento de la productividad es la estructura de la propiedad de la tierra. Nos encontramos en el noroeste peninsular, en el noroeste de la meseta castellana y en Galicia, minifundios familiares cuya producción no llegaba para vender esos productos, simplemente se quedaba en el propio autoconsumo. Los propietarios de dichos minifundios cultivaban para alimentarse, no les sobraba lo que habían cultivado para poder después venderlo en el mercado y poder invertir. Por tanto, lo que encontraremos será un sector muy pobre y que conforme vaya creciendo la población no les quedará más remedio que lo que se conocerá como éxodo rural. Ahí tenemos a tantos gallegos que se fueron a América Latina. Y por el otro lado, igual que en Galicia y en el norte de la meseta tenemos minifundios, nos encontramos con el sur de la península, que está plagado de latifundios. Como hemos dicho, estos latifundios eran propietarios de los nobles y burgueses castellanos, muy conservadores, que no invertían en mecanizar las tierras para aumentar la productividad. Por tanto, estos dos factores, los factores climáticos y la diferencia en la estructura de la tierra, serán factores decisivos para el lento despertar agrícola español, para el lento proceso de aumento de la producción español. Y por último, el principal problema que llega hasta hoy es en que los campesinos que no tenían nada de tierra antes de la reforma agrícola seguirán no teniendo ninguna propiedad de la tierra, por lo que hemos dicho. No tenían capital suficiente para poderlas comprar las tierras que se pusieron en venta, por lo que continuarán dependiendo de que los grandes terratenientes les den trabajo, lo que producirá una situación de mucha pobreza en la parte sur de la península y también de muchas revueltas campesinas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo sobre las transformaciones agrícolas. Espero que os haya servido de ayuda. Muchas gracias por escucharme hasta el final y un abrazo y nos vemos en el próximo.